distintas posiciones de las teorías del derecho, cuáles eran, digamos, los lineamientos más destacados desde una visión ontológica. Allí veíamos también que simplemente lo que queríamos indagar era cuál era la idea que esas posiciones tenían de derecho. Por eso quizás a algunos les pueda haber parecido poco escuetas o cortas las concepciones, pero acuérdense que la respuesta completa a qué es el derecho desde cada una de las perspectivas de estas grandes posiciones de la teoría del derecho la vamos a ir encontrando a medida de que veamos todas las dimensiones con las que se termina este módulo, y simplemente la dimensión ontológica es una de esas 5. Hoy vamos a cerrar esta dimensión ontológica y vamos a pasar a la segunda, que es la dimensión epistemológica. Vamos a ver de qué se trata, qué conexiones tienen entre ellas, y así vayamos avanzando y viendo una por una. Pero como les decía desde el principio, ¿no? Es muy difícil entender bien lo que implica tener un paradigma de una sentencia, un contenido de una sentencia, si no conocemos todas estas, al menos en forma ligera, no tenemos bien en claro de qué se tratan todas estas cuestiones. El día martes he estado dando, por ejemplo, una capacitación para la Asociación de Mujeres Juezas de Argentina sobre vinculada a lo que eran las sentencias con perspectiva de género. Entonces, detrás de esa perspectiva hay un montón de cuestiones, de concepciones que hacen a todo esto, a que es una visión de derecho, y obviamente a otros paradigmas, pero que la forma de encontrar, digamos, de reconocerlos es a través de estas interrogantes que nos van marcando una dimensión ontológica, una dimensión epistemológica. No sé si Fernando Bian tenía alguna pregunta, porque veo la mano levantada. Paso la palabra. Fernanda Bian. Perdón, buenas tardes. No, tuve un problema en el teléfono y estoy tratando de desactivar, perdón. Perfecto. Bien, continuamos entonces. Voy a empezar a proyectar la diapositiva para que sigamos trabajando sobre estas cuestiones. Vamos a ponerla grande porque me decían que era muy chiquita y no se la veía la otra vez. Ahí la vamos a agrandar. Bueno, ahí la ven, ¿no? Ahí la ven bien. No, doctor, no se ve. Se ve. No se ve nada, tiene que compartir pantalla, sí. A ver, vamos a ver qué está pasando entonces. Supuestamente estaría compartiendo la pantalla. A ver. Ahí he dejado de compartir y allí estaría compartiendo. ¿Y ahora? No, tampoco, no se ve. No, se lo ve a usted, doctor. Ahora sí. Ahora sí se ve, doctor. Ahora se ve. Ahora sí se ve la pantalla compartida. Bien, muy bien, gracias. Ahora sí, ahora se ve. Ahora sí se ve. Perfecto. Bueno, quedamos tranquilos entonces y podemos avanzar. Vemos entonces, como ahí se aclara, vamos a hacer una reflexión final sobre esta dimensión ontológica que hemos tenido estas clases pasadas, porque en definitiva lo que hay que extraer es
que cuando uno se pregunta del derecho, es contestar sobre el ser del derecho. Si digo ¿qué es?, me estoy refiriendo al verbo ser, y el verbo ser me refiero a su entidad, y muchas de las tendencias hablaban de que más bien eran conceptos de tipo metafísicos, porque la ontología estaba muy vinculada a la metafísica, porque sí, es cierto, no siempre trabaja con esa realidad concreta como respuesta al ser, sino que primero trata de dar una conceptualización en cuanto a cuál es esa esencia que está detrás de esa realidad, ¿no? Entonces, vamos viendo que se van, en cierto modo, vinculando aspectos concretos de la cosa, pero también con cierta entidad de abstracción, pero lo que se busca es justamente que esa conjunción vaya diciendo a lo que responde el derecho. Y ya hemos visto que algunas tendencias de estas teorías eran una clara identificación con las reglas jurídicas, otras apuntaban a cuestiones sociológicas, como la mayoría de las visiones críticas, en el sentido que responder a qué es estaba vinculado para qué sirve. Los críticos asocian el ser con para qué o qué genera como efectos. Y ahí veíamos que decían que eran herramientas, en la mayoría de los casos, las corrientes feministas, y herramientas para consolidar el dominio machista, o los estereotipos machistas en el poder. La escuela de la crítica de los Estados Unidos, la crítica legal de los Estados Unidos con Duncan Kennedy, los estudios legales críticos, decía que bueno, era una forma de trabajar sobre la educación en el derecho para que el derecho sea una herramienta que responda a esa concepción de sociedad extrautilitaria, poco solidaria, un poco basada en esas concepciones filosóficas que hablan de un egoísmo justificado, como tiene la sociedad y como tiene como nación Estados Unidos. Importamos nosotros y el mundo se tiene que caer, mientras nosotros estemos bien, que se caiga el mundo. Entonces, esa era un poco la reacción, y ustedes han visto ahí también en los foros que hemos puesto cómo tampoco no es muy aceptado en el seno de esa cosmovisión que tiene el país del norte como sociedad en forma mayoritaria. Aunque muchos tienen otra idea, tienen una mayor apertura hacia lo que es los migrantes, los grupos vulnerables, las mujeres, y un ejemplo claro de esa concepción y que llegó a manejarse dentro de la Suprema Corte de Estados Unidos fue la recientemente fallecida la jueza Bader Ginsburg, Ruth Bader Ginsburg, ¿no? Entonces, está en esa puja la respuesta al ser. Y después nos corríamos un poco el eje y llegamos a estas corrientes no positivistas, especialmente esas procedimentalistas, que también buscaban cuáles eran las formas de alcanzar las metas. Y lo veíamos a Alexis, que hablaba de esa pretensión de corrección. Atienza, la Atienza de antes, porque se ve que está en una transformación, una revisión de sus propios pensamientos, porque se conoce hasta ahora, era vinculado a la argumentación. Hemos visto también las posturas de
Zagrebleski, hablando de la flexibilidad o la ductibilidad del derecho, que no solamente el derecho componentes propios, una relación con otras ciencias sociales como la sociología. Ahí entran también varios partidarios de las teologías del derecho. Entonces vemos cómo incorporan principios y lo justificaban diciendo, entonces explíquenme cómo, cuál es el contenido que tienen las reglas, o cuál es el contenido que tiene una norma constitucional, que no establece ese mandato coactivo, como decía Kelsen, sino siempre establecen mandatos objetivos que debe respetar y que debe modelar y modular a todo lo que son las reglas infraconstitucionales. Y después veíamos también la posición ya más corrida hacia el otro sector, que eran los naturalistas, diciendo que el derecho era una concepción vinculada a lo justo. Algunos lo veían como reparto, como la justicia distributiva, otros como justicia conmutativa, otros como justicia distributiva. Entonces, ahí estamos dentro de lo que es esta mirada ontológica, esta mirada que empieza a trabajar sobre lo que es, en cierto modo, la cosa, sobre a qué se refiere cuando hacemos una indagación desde la dimensión ontológica del derecho. Y ahí cerramos lo que marca esta posición y nos vamos a ir despacio metiendo en otra dimensión. Pero como les digo siempre, ustedes no piensen que aquí cerramos la dimensión ontológica y nos olvidamos, sino que ahora las vamos sumando, porque aquí todo está vinculado con todo es una sistematización. Por eso cuando hablamos del derecho hablamos de sistemas, ¿no? De sistemas que antes eran sistemas solo de normas, ahora se habla más de sistemas en el que interactúan normas, conceptos, aportes de la sociología, de la psicología, de la experiencia, y todo eso después vamos a ver de qué manera impacta en una construcción de un acto jurisdiccional. Y sobre todo cuando hablamos de que esas respuestas hay que darlas dentro de la complejidad que nos propone todo lo que es la realidad de la conducta humana que rige el derecho. Y por eso es que tenemos que estar atentos a estas concepciones cada vez que vayamos pensando desde alguna perspectiva. Miren ustedes, por ejemplo, si cuando decíamos que interrogamos, cuando hablamos de una dimensión ontológica, ahora vamos a ver a dónde apunta una dimensión epistemológica. Pero para entender lo que es una epistemología propiamente jurídica, primero vamos a introducirnos en qué es la epistemología. Estos conceptos como la ontología, la epistemología, ya existían en la época griega y quizás mucho antes también, en la época hablo de la antigua Grecia, pero no se los llamaba así, sino que a estas construcciones después quizás con el mayor desarrollo filosófico a través del tiempo empiezan a aparecer hace 3 o 4 siglos, 2 o 3 o 3 siglos atrás. Y aquí hablamos de epistemología
y vemos la epistemología como esa concepción que apunta a abordar el conocimiento. Entonces aquí, más que pensar en qué es como entidad el derecho, vamos a pensar cómo se empieza a conocer el derecho. Si separamos las concepciones jurídicas, propiamente dichas, la epistemología está muy vinculado a la ciencia. Y la ciencia es la que busca dar respuesta sobre el acontecer de la realidad. Y para saber todo eso hay que conocer. Y para conocer tenemos que tener determinadas técnicas para acceder a ese conocimiento. Aunque a veces lo hagamos de un modo no pensado, lo hagamos de un modo automatizado, de un modo instintivo, si se quiere, como los animales, pero ahí nos estamos acercando más que a seres racionales a conductas animales. Un perro, por ejemplo, cuando el dueño viene con la comida esta que compran especial de alimento y hace el ruidito, ya se acerca al plato porque sabe que viene la comida, pero no está razonando, sino que responde a estímulos, ¿no? A estímulos que hace una asociación de que está cerca de obtener los alimentos que su cuerpo le va requiriendo. Y cuando nosotros, como seres racionales, hacemos estas cuestiones y que en forma aleatoria puede que responda a una técnica establecida o, digamos, por una cuestión de suerte la seguimos, la primera será, si somos conscientes que tenemos esa técnica, actuaremos como verdaderos seres racionales. Y si no, actuaremos como los otros animales que no tienen razón. Y ahí está, en cuanto a la seguridad, después de lo que obtendremos en lo que nos proponemos hacer. Y sobre todo en las ciencias sociales, en donde, si bien no existe esa racionalidad certa que tienen las ciencias duras, pero sí hay que dar fundamentos, porque si no, nadie nos cree, si no convencemos a nadie y sabemos las reacciones y consecuencias cuando eso pasa. Entonces, terminamos predicando al vacío. Y ahí es la importancia de tener en cuenta cómo llevamos a cabo los seres humanos el razonamiento. Y eso es lo que quiere afinar la epistemología. Cómo comprobamos que lo que entendemos es verdad. Entonces, eso nos va a llevar a analizar los preceptos necesarios para justificar datos científicos en cuanto a factores. Y si vamos dentro de lo que son ciencias sociales, esos factores se van a llamar factores sociales. Si son psicológicos, serán factores psicológicos, históricos, y llegaremos después a lo que nos interesa a nosotros, cómo juega en esto lo jurídico, y ahí entraremos a analizar la comprensión de esos factores, pero ya con esa inclinación hacia el origen del derecho y cuáles son sus objetivos
Pero para saber todo eso hay que conocer, de qué modo vamos a conocer. Y bueno, y ahí está el vínculo con la otra dimensión que hemos visto, con la ontología. Porque para saber qué es el derecho como tal, es importante también saber de qué modo vamos a conocer el derecho, sea cual fuere la respuesta que demos, sea cual fuere la idea o tesis o paradigma que nos identifiquemos. Ven cómo todo tiene su encaje. Ven cómo se va construyendo ladrillo por ladrillo desde la base. Porque si no lo entendemos así, empezamos a construir desde el cuarto o quinto piso en el aire y eso no se sustenta y se cae. Entonces, la epistemología jurídica nos va a dar ideas, pautas, y como este no es un curso de epistemología, sino que necesitamos tener nociones, vamos a dar nociones de epistemología y de lo que es la epistemología jurídica. Porque ¿qué vamos a querer? Vamos a querer entrar o acceder al conocimiento del derecho. Y bueno, pero si yo, la verdad, no quería venir a conocer el derecho, yo en este curso, cuando vi el título, quería venir a hacer sentencias, a ver cómo puedo hacer mejor mis sentencias, o a ver cómo puedo impugnar mejor las sentencias. Y bueno, esto a veces no es como uno quiere, ¿no? Para llegar a eso hay que pasar distintas etapas. Y entre estas etapas está esta, porque lamentablemente no estamos hablando aquí de sentencias informáticas, de sentencias científicas, sino que estamos hablando de sentencias en el derecho, de sentencias judiciales, de sentencias jurídicas. Y por lo tanto, tenemos que verlo así de este modo. Parece que se ha corrido un poco. Bueno, con esto entonces vamos a ver también de qué modo vamos a conocer el derecho según sea ciencia o según tenga concepciones no solamente de ciencia, sino desde una perspectiva filosófica. Porque cuando veíamos en la parte ontológica las diferencias que había en cuanto a positivistas y no positivistas, digamos que los positivistas, más que hablar de filosofía jurídica, querían hablar de ciencias jurídicas. Porque sabemos bien que lo que predominó en el siglo XX y sigue predominando hasta ahora en muchos casos es el concepto de que el derecho es una ciencia igual que la matemática, la química, objetiva y exacta, que tiene respuestas certeras. Y que esas respuestas certeras están en base a ese derecho positivo creado por el órgano que la ley fundamental le ha dado competencia para hacerlo y en base a esos procedimientos. Entonces, si es que lo vemos desde esa concepción científica del derecho, vamos a querer saber qué cosa es el derecho respecto a la totalidad de la vida jurídica. Porque la ciencia, digamos, no es abarcativa de muchas facetas. Por eso hay que recurrir a la interciencia o a la interdisciplinaridad. Porque cada ciencia o disciplina aborda un aspecto parcial de la realidad. No sé si me entienden hasta ahí. Cuando quieran preguntar, preguntan, ¿no? No hay ningún problema. Entonces, si se quiere ver un aspecto parcial de la realidad, entonces
¿cuál va a ser el problema dentro del derecho? Lo vamos a ver solamente desde lo jurídico. Entonces, mientras yo piense que el derecho son cuestiones solamente jurídicas de leyes y reglas, no hay problema. Resuelvo las cuestiones de las leyes y reglas dentro de las leyes y reglas y punto. Pero si el derecho lo vemos como lo veía Cosio, por ejemplo, dentro de conducta humana, entonces la conducta humana no necesariamente va a ser contenida solo por reglas, como pretenden las posturas positivistas extremas, sino que necesita también de la sociología, de la observación de los comportamientos humanos, conocer aspectos vinculados a cuestiones propias del estudio del ser humano, desde las concepciones antropológicas, y pueden entrar a jugar también cuestiones médicas, empieza a combinarse esa cuestión de médico legal, psicología legal, y después, bueno, pero siempre se va a ir diciendo, bueno, este es el informe del psicólogo, este es el informe del médico, este es el informe del perito accidentológico. Pero nosotros tenemos que hacer una sentencia. No podemos, como sentencia, poner solamente el informe del psicólogo, ni poner solamente el informe del perito accidentológico, ni solamente el informe de la pericia médica o del perito contable. Entonces aquí vamos a ver entonces que ahí se para la filosofía y dice, bueno, ven entonces que hace falta algo más, porque si nos quedamos con la ciencia del derecho, va a explicar y sistematizar el derecho positivo. En cambio, con la filosofía vamos a indagar más allá del derecho positivo sobre ya fundamentos y supuestos del derecho como fenómeno jurídico, ya en una totalidad que va a objetivizar el estudio. Así lo decía el profesor y gran maestro colombiano García Mainés. Por eso se dice que la preferencia por la filosofía viene por un respaldo de que tiene muchos argumentos potentes, porque va a jugar más allá de esa abstracción de un texto legal, porque se va a meter en el campo empírico, en el campo de la experiencia, y va a ir modelando esos conceptos jurídicos positivos hacia conocimientos prácticos de la realidad. Y ahí va a ir formándose lo que los estados contemporáneos necesitan dentro de una concepción más allá de un estado de derecho legal, sino de un estado de derecho constitucional por el contenido, la esencia y naturaleza de las normas de jerarquía superior. Porque allí vamos a ver, se habla de la constitucionalización. Y, por ejemplo, ahí les puse también lo que hablaba ese profesor y presidente del Tribunal Constitucional Dominicano, diciendo, bueno, antes el derecho constitucional era medio, incluso cuando se hablaba en los ámbitos jurídicos, era una cuestión de excepción. Hoy, en cualquier causa de mediana complejidad ya se empieza a invocar cuestiones que hacen al derecho constitucional y que involucran derechos fundamentales y derechos humanos. Y esto va generando una reflexión especulativa. Otros pueden decir que no, que todo es una construcción no necesaria, pero quizás para poder argumentar y desde una posición que sea más convincente, entonces veamos lo que decían grandes pensadores reconocidos
internacionalmente por la producción que hicieron, como Bobbio, que era positivista, pero él distinguía la filosofía jurídica de los juristas y la filosofía jurídica de los filósofos. Y como decía Bobbio, los filósofos jurídicos son aquellos que piensan. ¿Son juristas? Sí. ¿Han estudiado derecho? Sí. Ellos se dedican a pensar nomás. A pensar y a exponer sus ideas para que los filósofos jurídicos propiamente juristas trabajen con esa realidad normativa y con esa realidad fáctica. En cierto modo, cuando aquí se le preguntó a Alexis si todo lo que le explicaba de la forma de interferencia de los conflictos de derecho, en las anomias y en los distintas cuestiones en las cuales se debía ver cuál tenía mayor peso, un principio, por ejemplo, dice, no, esto tienen que utilizarlo como técnica de sus inferencias. Pero si ustedes son jueces, no van a desarrollar un libro de filosofía jurídica en la sentencia, sino que van a aplicar esos datos para poder construir una estructura más firme, correcta y convincente de lo que es la decisión. Entonces, vemos esa ida y venida que hay entre estas cuestiones. Por eso ninguna es prescindible. Por eso, cuando se hace la grieta jurídica, es peor que la grieta que vemos aquí en la Argentina ideológica de la ideología política. Cuando se paran de la posición no positivista y dice que todo el derecho positivo no sirve para nada, entonces terminamos en el absurdo. O cuando decimos desde el derecho positivo que todo lo demás, los principios, los valores, los aportes sociológicos no hacen falta porque de la juridicidad se resuelve todo, también porque incluso grandes pensadores de ambos lados dijeron, bueno, yo entiendo que debe haber más preeminencia de esto, pero no desconozco esto. Y esa es la realidad también que se ve en lo que pasa en los procesos judiciales actuales. Y en donde también todavía se ve esos paradigmas que pujan y son las distintas apreciaciones, y decimos que esta corte tiene componente de jueces que se preocupan por el interés superior del niño y no dejan que afecte formalismos, u otros que no lo hacen y son más formales porque consideran que las reglas tienen que ser más, tiene que haber una mayor certeza, ¿no es cierto?, certidumbre en los procederes judiciales. Bueno, todo esto es parte de la discusión de una correcta estructura de la sentencia. Por eso nos tomamos el tiempo de ver y reflexionar sobre estas cosas. Bien, escucho, a ver, ahí han escrito a Aurora Lencina, que dice que no tiene micrófono, que tiene un problema. Si me permite, el tema está en cuál sería el fin del derecho como ciencia social, pregunta. Orden público, armónico, conveniencia social, todo porque en un sentido epistemológico el sentido de derecho es regular. Conductas humanas sociales, en cada tiempo y lugar, desde mi punto de vista, el paradigma yo-naturalista desconoce la razón, sino más bien el fin del derecho en cuestiones mágicas y teológicas, y bueno, es que eso no lo vamos a saber hasta no tener el caso concreto. Vamos a ver qué pasa
si en estos casos que vemos a diario, ahora lo tenemos, sí, hay que ser el derecho justo y aplicarle a los delincuentes, darle con todo, pero cuando en un acto justo para algunos, dice, pero este vecino se defendía, sí, pero hizo exceso de poder y mató y por lo tanto se convirtió en delincuente. Ah, no, pero él, ¿qué culpa tenía si vinieron? Bueno, o nos paramos en una vereda o nos paramos en la otra. No podemos a la vereda moverla según el sentido de justicia subjetivo que tengamos. Entonces, no es ni mágico, ni metafísico, ni nada, porque ahí también estamos hablando de una reacción natural basada en el derecho natural. Entonces, seamos objetivos en todo. Pero, ¿cómo lo vamos a este policía que si lo hirieron, tuvo una reacción natural, porque a todos que nos hieren nos da rabia, y le metió y le descargó cuando el tipo ya estaba caído y desarmado, le disparó todo el cargador, cuando estaba indefenso? Por eso entonces tiene estas cosas importancias, porque a veces nos paramos muy férreamente en un lugar, pero en cuanto se mueve un poquito el eje ya no nos sirve esto y queremos cruzarnos para el otro. Por eso hay que ser muy tolerante en estas cuestiones y ver de qué modo juegan y de qué modo induce la realidad de la situación práctica. ¿Qué queremos? ¿Qué hacemos cuando vamos a comprar ropa? Pedimos un talle que no nos entra para que después vayamos a nuestra casa a hacer la dieta. O sea, apliquemos la ley y con la ley tratemos de que encaje esa realidad que a veces es difícil de encajar. O al revés, que esa ropa tenga la talla justa al peso que realmente tenemos hoy, o a la dimensión corporal. Por eso es una cuestión de a veces salir de esa militancia sobre principios y concepciones de derecho, porque muchas veces la realidad nos va a golpear duro y nos va a hacer esos planteos. Anteayer cumplió 90 años uno de mis maestros, con quien la verdad tuve unas 10 o 15 clases en un tiempo que estuve en Madrid, en cursos especiales que se daban, que se llamaba El arte de la sentencia, y era un hombre que, como yo les había comentado, me refiero a Alejandro Nieto García, cuando yo era un positivista, como me sacó la universidad de aquel tiempo, no podía creer lo que me decía y a la tercera clase ya me quería ir. Pero después me hizo ver que tenía razón. Y fue alguien que impactó mucho, al menos en la formación personal mía, y en ser crítico a todo. Porque me hacía ver que lo que parecía que eran verdades reveladas en el derecho no lo era. Había situaciones que podían, en cierto modo, hacer ver desde otra perspectiva. Si quieren comentar, abro aquí un espacio de comentarios. Levanten la mano. Gustavo, Alejandro. Sí, doctor, ¿cómo le va? Buenas tardes. No, yo quería, de una manera muy simplificada, exageradamente simplificada, ¿no?, hablar del tema de la epistemología como un sector de la filosofía cuyo objeto de estudio son las condiciones bajo las cuales una creencia, una idea, va a ser considerada como verdadera o justificada.
Entonces, si nosotros trasladamos este concepto, este criterio a la filosofía jurídica, entendemos que es necesaria la epistemología porque la argumentación jurídica y la aplicación del derecho es un procedimiento especial. Siempre va a ser procedimental, pero no es cualquier procedimiento de razonamiento. En los sistemas, por ejemplo, del common law, al jurado se le pide que declare a una persona culpable o inocente siempre y cuando llegue a un estado psicológico subjetivo que se parezca mucho a aquello de más allá de toda duda razonable. La exigencia para este integrante del jurado es de que haga un razonamiento común, más allá de toda duda razonable. La exigencia para el hombre del derecho, para el juez, para el abogado del litigante es diferente. Nosotros tenemos que realizar un razonamiento, una argumentación que tenga criterios de verdad y que esté justificado, es decir, que se sostenga por sí mismo. Por eso nosotros tenemos que echar mano siempre a la epistemología, porque ese es el objeto de estudio de la epistemología, cuáles son las condiciones que a nosotros van a aportar los criterios de verdad y justificación de ese argumento que estamos intentando edificar. Pero obviamente que yo lo dije muy simplificado, no exageradamente simplificado, pero me parece que eso es el servicio que nosotros nos presta la epistemología y que está presente siempre, aun cuando no lo podamos reconocer. Es un servicio instrumental, es una herramienta para realizar el procedimiento de razonar correctamente el derecho a aplicar, para construir esa argumentación jurídica con una base más sólida, con conceptos de verdad y de justificación, ¿no? Sí, y bueno, es muy cierto todo eso. Pero yo les hago una pregunta también como para que ustedes lo vean, ¿no? Lo vean más práctico. ¿Cómo se les llama dentro del Código Procesal Civil? Y después me dirán también nuestros amigos de otros países, me refiero a otros países fuera de Argentina, ¿cómo define los procesos? Habla de procesos ejecutivos, procesos sumarios, procesos sumarísimos. ¿Y cómo se le llama el proceso común y ordinario, el más común y que no es ni sumarísimo, ni especial, ni ejecutivo? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se lo conoce? ¿No le saben decir el proceso de conocimiento? Estoy preguntando, así que quiero que me respondan. ¿Sí? Proceso judicial, pero todos son procesos judiciales. Pero al proceso, con todas las etapas completas, que no son abreviados, que no, en materia civil, por ejemplo, se le dice proceso de conocimiento. El proceso judicial, al que ustedes hacen mención allí, es un proceso que obviamente, que si va a buscar una respuesta, tiene que conocer. Tiene que conocer hechos, tiene que conocer evaluación de pruebas, tiene que conocer procedimientos, ciertos formalismos, y estamos hablando de conocimiento. Entonces, la epistemología es esa parte de la filosofía o de la ciencia que nos enseña la forma de conocer las cosas. Por eso, cuando hablamos, esto es un proceso epistemológico, estamos haciendo directa alusión a un proceso de conocimiento. Y el proceso judicial es un proceso de conocimiento, porque quiere conocer la verdad o la aproximación de la verdad. Por eso es fundado, como decían ustedes, esto de saber que es un proceso epistemológico. Y aquí lo estamos viendo como desde que es la epistemología, como una forma general para ir a lo especial, y estamos viendo
también para dar una respuesta a cómo conoce el derecho, pero sí lo vamos a usar también para conocer cómo hacer lo que han venido a hacer ustedes, o a saber de qué se trata, o a ver qué novedad les puede aportar para una correcta estructura de la sentencia. Por eso es una dimensión importante, pero no es la única, porque tampoco sirve la epistemología sola en el vacío si no tiene referentes, si no está dirigido a algo. Y el rompecabezas de las situaciones complejas de un proceso lo vamos armando así, y echando mano a las distintas herramientas que accedemos por conocimientos, y ese conocimiento tiene sus distintas metodologías. Y cuando ya nos acercamos ya a lo específico de la decisión, se va a llamar hermenéuticas, porque vamos a echar mano a procesos de conocimiento, de métodos de interpretación aptos para poder extraer verdad de esos hechos narrados, lo que es verdad de esas pruebas producidas, para llegar a una verdad judicial. Creo que había levantado la mano Petro Díaz. Y Miriam Garzón. Adelante. Adelante, Miriam. Doctor, que estoy de acuerdo con usted en el sentido de que nosotros tenemos que despojarnos para poder construir una sentencia que sea justa de todas las cuestiones subjetivas, y además entiendo que debemos ponernos en el lugar de quién tiene que ser, quién es la víctima en el caso de los penales, o quién es el que pide justicia, y recurrir a todas las ciencias alternativas que se nos presenten para dar pruebas que nos puedan brindar las pruebas necesarias para que construyamos una verdad lógica, para dar una respuesta justa, lógica, despojada de todo criterio subjetivo. Eso es lo que yo con usted en ese sentido. Claro, y no solamente lógica, sino que también basada en fundamentos. Exacto. Bueno, la verdad es que la lógica transversaliza todo, ¿no? Muchas veces dicen que solamente la lógica sirve para las ciencias formales. El problema es que cuando se piensa en lógica, se mal piensa en la lógica, solamente se piensa en la lógica formal. Pero la lógica es lo que gobierna todas las estructuras del razonamiento, la que nos permite conocer el cómo razonamos. Y al conocer cómo razonamos, no solamente nos vamos a guiar por concepciones de lógica formal, como decíamos, sino por distintas concepciones de lógica. ¿Sí, Gustavo, levantabas la mano? Sí, era únicamente para acotar que todo el derecho en realidad está atravesado de epistemología, ¿no? En las pretensiones o en la pretensión que se deduce en la demanda, también encontramos una construcción vinculada con la epistemología. Tenemos que echar mano al concepto de epistemología para poder armar esa pretensión que vamos a colocar en la demanda, ¿no? De que de un lado o de otro, si lo vemos desde adentro o desde afuera, siempre vamos a encontrar necesariamente esa herramienta epistemológica a la hora de razonar el derecho. Era eso nada más, como para completar, siguiendo el ejemplo que usted dio, profesor, ¿no? En todos los órdenes de la vida, ¿no? Muchas de las cosas que vamos a ver aquí son cosas que usamos en todos los órdenes de la vida, nada más que aquí lo vamos a llevar a la especificidad de lo que son cuestiones de derecho y de lo que son cuestiones propias de la decisión judicial. Vamos de lo general y de a poquito nos vamos a ir acercando a lo específico, nada más que ahora estamos en la parte bien general.
Por eso es importante que este módulo 1 es medio pesadito, pero una vez que lo superamos nos va a servir para ver con mucha claridad el resto del contenido del curso. Y lo vamos a ver, van a ver que muchas veces van a tener otras ópticas, no porque yo se las he dado, ¿no? Sino que ustedes mismos han ido elaborando e introduciendo aspectos que antes quizás no lo hacían o no se detenían a mirarlos con una mayor profundidad. Pero es cierto, nada más que a veces como queremos nosotros ver la dimensión epistemológica vinculada al concepto del derecho, y a veces miren cómo nos abrimos y llegamos, vaya a saber, a cuestiones sin fronteras, ¿no? Así que un poquito volviendo al encaje, pasamos de diapositiva. Aquí está todo esto, ¿no? A ver. A ver qué está pasando acá. Cada vez lo conozco menos este programa. Está desconectado, parece. Se me ha cerrado el PowerPoint. Aguárdenme un segundo, quería pasar de diapositiva. Y nos vamos a ir introduciendo de a poco dentro de lo que es la epistemología jurídica. Apuntando a de qué manera se conoce el derecho, y esa pregunta, dentro de lo que es lo concreto que nos interesa a nosotros, nos va a llevar a, no sé si ahí se ve de nuevo o todavía no está con... Bien, ahora vamos a agrandar un poquito. Cuando lo agrando se me hace el problema aquí. Si no lo agrando no tengo problema, lo pongo grande y ahí se complica todo. Pero tiene que ser un curso acelerado también. Ahí está. Bueno. Miren a dónde llegamos hablando de las características de la dimensión epistemológica. Vamos a ingresar, pero ya un poco tratando de enmarcarlo en las que son las cuestiones propias que nos van a interesar, en la teoría de los saberes. Saben ustedes que la teoría de los saberes era la que desvelaba desde la antigua filosofía griega, en la filosofía occidental, y toda al devenir filosófico a través de los años ha hecho una incursión sobre lo que eran estas dos grandes dimensiones del saber: el saber teórico y el saber práctico. Como nosotros estamos, en cierto modo, trabajando con cuestiones humanas, porque el derecho trabaja con cuestiones fundamentalmente humanas, si bien también hay referencia a las cosas, pero siempre las cosas en relación a la pertenencia de un ser humano o de seres humanos, al vínculo que hay entre las cosas con los seres humanos. Entonces, el saber teórico tiene objetos. Y como dice allí, de cosas no humanas y cosas humanas. Es cierto, porque el saber teórico, por lo general, es el saber científico, y por ejemplo, si nos referimos a la astronomía,
prácticamente no está vinculando a nada humano, sino a conocer los astros, los planetas, cómo funciona el universo. Si nos apuntamos a la matemática, tratamos de conocer solamente lo que es esa combinación numérica de cálculos, de encontrar respuestas en cuanto a tratar de obtener resultados en vista a factores de cuantificación. En cambio, el saber práctico no. Fíjense que el saber práctico apunta básicamente a los comportamientos humanos. Porque para lo que no es humano tenemos la ciencia. En cambio, lo humano, tratar de conocer cómo nos comportamos en cuanto a cuáles son nuestras conductas, nuestros comportamientos, nuestra forma de actuar en la realidad, y que a veces nuestra forma de actuar es la que produce cambios en la realidad, porque si no estaríamos, esos cambios se producirían naturalmente por cuestiones de ninguna incidencia humana. Pero, por ejemplo, lo que son las lluvias, los deshielos, los ciclos del clima, por ejemplo, estaba antes de la aparición seguramente de los seres humanos en la Tierra. Pero si hemos podido hacer los seres humanos que pongamos y alteremos esos ciclos. Y obviamente que los seres humanos no somos robots, no nos mueve nadie. Nos mueve nuestros comportamientos, nuestras acciones. Y ahí entra a jugar el saber práctico, en esas cosas humanas. ¿Qué fin tiene el saber teórico? El saber teórico es típico de las ciencias duras, un saber descriptivo. Saber descriptivo, ¿por qué? Porque tiene esa metodología o esa que de concepción epistemológica, que observando la realidad la describimos, y eso nos permite decir que el sol sale por el naciente y se pone por el poniente, o sea, sale del este y se pone por el oeste, y que según la estación que estemos transitando, verano e invierno, estará más tirada, según el punto de observación, más hacia el sur o más hacia el norte. Entonces, el fin es descriptivo, dice lo que es del espectador. Los científicos se sientan a observar la realidad y la describen tal como es. Obviamente que va a haber después gente que viene a complicarnos todo, dentro de esa conformación aristotélica. Incluso también la ratificaron concepciones como las concepciones kantianas, que hablaba del saber, de la razón práctica y la razón teórica vinculada a estos campos del saber. Pero aparece Thomas Kuhn y otros y empiezan a decir, cuidado, pero ese que observa es humano, ¿eh? Y como es humano es falible. Y como es falible, a esa objetividad la puede interferir con su subjetivismo. Entonces, van a ver que Juan y Pedro miran al sol y Juan dice, bueno, yo de lo que observo, esto pasa con el sol en determinada situación, pero Pedro, que estaba mirando a los jueces, sí, pero no es como vos dices, porque para mí, y empiezan a jugar otros factores, y ahí empiezan a hacer el paradigma de la ciencia, y que después se mete también en el derecho. No sé si me entienden, ¿no? Ya lo vamos a ver.
En cambio, cuando hablamos del saber práctico, más bien es regulativo o directivo, porque el protagonista es ese comportamiento humano. Entonces, el saber práctico, el fin, va a decir por qué tenemos este problema del calentamiento global. ¿Y saben por qué? Porque hemos abusado de la naturaleza, porque hemos desforestado irracionalmente. ¿Y quién lo ha hecho? El comportamiento humano. No ha sido producto de la evolución natural, como podríamos decir, bueno, ha venido el tema de los de hielo que terminaron con los dinosaurios, los animales prehistóricos, sino que aquí estamos viendo que el saber teórico apunta más a esa esencia descriptiva, más allá que a las concepciones modernas. Dice que también aparece el concepto de paradigmas. Pero el saber práctico siempre está en relación a cómo ese comportamiento humano ha incidido como protagonista y va a valorar esas acciones, de qué modo ha alterado, digamos, esa realidad, y eso para los que en cierto modo valoran esos cambios, y para otros que los realizan implica órdenes y directivas. Esto también va a llevar a mirar la diferencia entre un saber teórico y un saber práctico desde la certeza. El saber teórico científico busca absolutos, certeza que no dé lugar a discusión, 2 más 2 es 4, y será hasta el fin de los días, o es la pretensión. También era la pretensión de Hans Kelsen, un sistema objetivo y exacto, en el cual, en forma teórica y observando el comportamiento, se lo regule normativamente y se establezca un deber ser. Pero eso ya vamos a ver después. Entonces, busquemos la certeza, la certidumbre, crítica del positivismo al no positivismo. Ustedes alteran esa pretensión de certeza cuando empiezan a hablar que hay excepciones, que hay una igualdad material por sobre la formal, que existen desigualdades, y que si bien no invalidan esas posturas del saber teórico, pueden tener cabida a establecer soluciones diferentes que sean necesarios. Decir, bueno, pero esta es la regla y esta es la excepción, porque aquí hay que entrar a jugar con estos factores que hay que justificar las excepciones. Porque las excepciones pueden estar admitidas, pero nunca fijadas, porque no se puede determinar de antemano en todos los casos. Entonces, esta excepcionabilidad del saber práctico es la que va a enriquecer las reglas que tienen una pretensión de absolutividad. Por eso, Alexis decía, reglas, mandatos definitivos, están establecidas, inmodificables hasta que venga otra que la cambie. En cambio, las excepciones nos da el contenido fáctico, y sobre todo cuando hay unos mandatos que dicen que cuando se advierta determinadas condiciones, hay que hacer prevalecer esta cuestión del ser, o el principio de inocencia, o el principio, o aquellos que me imponen a mí una libertad para expresarme, de ser libre, de circular, etc. Y esto está hoy con el tema de la pandemia y las restricciones al orden del día. Al orden del día. Porque mucha gente
se resiste a cumplir reglas creadas dentro de esos contenidos, pautas positivistas desde el saber teórico para enfrentar la pandemia que ponen los poderes públicos, y para eso apela ¿a qué? Apela a contenidos de excepcionabilidad para invalidar contenido en principios. Dice, no, pero los principios constitucionales dicen que no puedes hacer hasta esto. Bueno, sí, pero va a decir el Estado, ojo, pero dice que los derechos no son absolutos. Y entonces, ¿dónde está la categoría y certeza que dicen que está? Ahí otra vez, o nos paramos aquí o nos paramos allá, o todos tienen un poco de verdad. Ayer salió un fallo en España, no sé si ustedes siguen el derecho comparado. España está devastado por el coronavirus, según un audio que anda circulando ahí por las redes sociales, dice, bueno, el COVID-19 no es tan grave porque se puede salvar, en cambio el coronavirus es lo que mata. No es tan así, pero volvió a la fase 1, pero la alcaldía de Madrid no estaba de acuerdo y planteó el caso a la Corte Superior de Madrid. Y hoy salió el fallo desautorizando, digamos, haciendo lugar a lo que pedía la alcaldía, porque decía que esas disposiciones no habían sido, en cierto modo, homologadas por lo que en España se llaman cortes parlamentarias, que viene a ser como los poderes parlamentarios, que es el poder, digamos, el único que puede establecer y reglamentar, según decía, dentro del sistema jurídico español, las restricciones a derechos. Mientras no haya una homologación de esas cortes, decía el fallo, no debía ser. Entonces, si vamos a valernos desde esta dimensión epistemológica y de estos conocimientos, entonces vamos a ir viendo cómo juega uno. Pero aquí yo lo estoy vinculando a criterios, aunque después lo vamos a ver ya en concreto. Me voy adelantando un poco. Estas son cuestiones generales de lo que son las pautas del saber teórico y las pautas del saber práctico. Pero todo esto juega, y esto juega en los procesos y en todas las cuestiones actuales. Y acuérdense en que estamos ya dentro de lo que es la cuarta revolución industrial y de servicios, que impregna de tecnología 4.0 a todos los aspectos de nuestras vidas, y que va a generar también grandes discusiones hasta que reaccionen las maquinarias legislativas poniendo orden. Colombia ya era adelantada y muchos años antes de la pandemia ya tenía una ley de teletrabajo. Aquí en la Argentina tuvimos que sacar a los altos una ley por la que nos obligó la pandemia, y que es una ley nueva, que antes nunca había sido regulada, en donde nació aquel derecho que antes no era conocido, el derecho a la desconexión. ¿Cuántos de ustedes habían escuchado aquí en la Argentina hablar de ese derecho de la desconexión en el sentido de cuestiones vinculadas al teletrabajo? Entonces vemos cómo a veces esa pretensión de querer contener anticipadamente las cuestiones de la realidad de las conductas humanas desde solamente una concepción del saber teórico es complicado. Sí, hay varias manos levantadas. Bien, no me he dado cuenta. Sí, adelante. ¿Quién levantaba la mano? Doctor, buenos días. Sí, adelante. Sí. Hola, profe, y buenas tardes a todos mis compañeros de cohorte.
ahora que estabas tocando el tema de la certeza y sobre lo que es absoluto y sobre las excepciones y sobre cómo estas excepciones, pues la regla se enriquece de excepciones. Nosotros en Colombia hace unos meses tuvimos un caso muy polémico en el cual un juez no quiso casar, no quiso unir en matrimonio a una pareja de dos chicas. La fundamentación que este juez tuvo fue que él tiene unas creencias religiosas muy fuertes, que es católico. Y aquí en Colombia, entonces, aquí en Colombia, como somos tan morbosos y amarillistas, se formó un revuelo. No solamente en Colombia, ¿no? Sobre por qué este juez actuó mal. Y ciertamente hay argumentos que tienen razón sobre que el juez debe aplicar esa ley que le ordena ese imperio de que debe casar a estas personas. Pero, como lo he comentado muchas veces aquí, nosotros debemos entender de que estos derechos fundamentales no son absolutos y que se encuentran bajo un concepto de regulación que en nuestro caso está en cabeza de la Corte Constitucional y de manera diferida en los jueces, cuando se convierten en jueces constitucionales. Es decir, que ese juez te puede decir, yo no voy a casar a esas muchachas. ¿Por qué? Porque tengo una creencia religiosa, pero debe argumentar que esa creencia religiosa de él lo tiene vinculado muy estrechamente a su religión, de que es su forma de vida, de que no se puede rechazar, de que es irrenunciable para él ese catolicismo. Pero si es por un simple capricho en el cual el juez quiere decir, no, es que yo soy católico y como a mí no me gusta eso que ustedes van a hacer, entonces no las voy a casar. Eso sería un error. Nosotros tenemos al profesor Carlos Bernal Pulido. Él fue quien me enseñó a mí a hacer las ponderaciones y poner en práctica el principio de proporcionalidad. Y recuerdo que siempre me decía, cuando existe una variación, bien sea positiva o negativa del derecho fundamental, si esta es negativa, tenemos que ver que se va a presentar una limitación ipso facto del derecho, pero debes tener en cuenta el principio de exceso en este derecho, es decir, que tú no lo puedes menoscabar en exceso, sino el mínimo posible. Pero cuando se presenta una variación positiva, tenemos una obligatoriedad de desarrollar la prohibición de protección deficiente. Es decir, que si lo vas a modificar, lo tienes que proteger totalmente, no solamente un poco. Cualquiera sea el caso, ¿sí? Siempre que se pretenda someter a juicio un derecho fundamental, yo pienso que se debe estar bajo el imperio de estos presupuestos, primero de la inmutabilidad de la esencia del derecho fundamental. Tú, profe, que conoces que para nosotros en Colombia estos derechos consideramos que tienen un núcleo, y segundo, de que siempre deben someterse a un principio de proporcionalidad, porque es que nosotros no podemos establecer que estos son absolutos. Ahí me voy a la certeza. ¿Tenemos certeza del derecho? Claro que sí, lo reconocemos, pero como todo, tiene sus excepciones y esa excepción enriquece esa regla. Muy bien, muchas gracias, Oscar, por sus aportes. Sí, lo conozco al profesor Carlos Bernal, que estuvo hasta hace poco en la Corte Constitucional. Ha sido uno de los que mejores ha traducido al castellano a Robert Alexi. Y tiene escritos muy interesantes, aunque hay mucha gente que, de cierto modo, dice que esperaba más de él en la Corte Constitucional, ¿no? Es otro tema que después lo vamos a conversar. Sí, doctora Luna Rodríguez. Hola, buenas tardes.
en referencia a lo que estaba planteando el colega Petro Díaz, me vino a la mente lo que se habló acerca de la eficacia y la legitimación cultural del derecho. Y esto fue en una conferencia en París en 1936 de Horkheimer, donde el título decía Autoridad y Familia. Y parte de esto dice que es común que la eficacia se asocie a los presupuestos de legitimación del derecho. Su abordaje tiende a circunscribirse bajo la perspectiva analítica y usualmente también se lo acota al mero ámbito de la norma legal. Sin embargo, debe tenerse en cuenta que la eficacia jurídica no es una simple incidencia práctica, sino que su eventualidad está asociada a una cadena de mandatos disponibles culturalmente. Tales mandatos pueden reputarse de autoridad cultural y por ende son reconocibles e internalizables dentro del medio social. Entonces, cuando, como comentaba el colega, si esta argumentación va a tener un basamento fuerte, no deja, a mi criterio, de tener el grado de la subjetividad. Entonces, lo que siempre venimos abordando desde que comenzamos esta capacitación. ¿De qué manera y deberíamos encontrar, y por qué no esta oportunidad, de ver cuál es el camino para poder separar esa subjetividad, para que, no por el hecho en sí de tener que encuadrar a esta cuestión con una objetividad positivista, porque charlaba también con el colega que la situación del ser y el deber ser son dos caminos que están totalmente paralelos, que conviven, que subyacen y que necesariamente este equilibrio que debe encontrarse en la correcta estructuración de la sentencia es lo que debe reflejarse. Y ahí es donde viene el desafío, porque lo cultural siempre va a tener que estar reflejado en el tema de las normas y entonces estamos hablando del ser. Y ese deber ser que tiene que estar reflejado en las normas tiene que acompañar a estos cambios de la sociedad, que sabemos que una de las cuestiones tan fuertes como es una argumentación para el tener que correrse alguien de un no hacer, ofrece grandes resistencias. Entonces, ¿a qué se debe esa resistencia? ¿Sí? Esa es la pregunta que nos debemos nosotros poner como una guía, porque preguntarse, ¿por qué me resisto? Si a mí no me gusta el matrimonio igualitario, pero es un gusto personal y no debe estar reflejado en mi actuar para poder encontrar esa justa composición. Entonces, lo cultural siempre va a estar muy ligado a la cuestión de la norma. Y ahí es donde también usted lo va a reflejar mejor, por su conocimiento y su experiencia, surge esto de lo que es la conjetura de la norma. Y lo estamos viendo en esta pandemia, que se está perdiendo el miedo a todas estas disposiciones y vemos situaciones que realmente nos horrorizan cuando la gente dice no existe el virus. Bien, sí, un poco es lo que yo quiero generar, discutir sobre estos temas, porque creo que esos son los temas que no se abordan realmente y que son la esencia de muchas de las cuestiones que hacen a encontrar, digamos, soluciones en el derecho, ¿no? No es que aquí las vamos a dar, o sí, no sé, sino lo que implica es conocer, porque creo que una de las formas de poder, al menos, tratar de no incurrir en subjetivismos, es tener conciencia que somos muy proclives a introducir nuestro subjetivismo en las cuestiones de derecho. Como usted dijo acerca de la falabilidad. Es la falabilidad. O sea, cuando uno toma esa conciencia de ser falible. Entonces, si yo no soy consciente, que no lo pienso, no lo
no lo abordo, no lo conozco, no busco las herramientas, bueno, difícil va a ser que no salga de ese esquema de subjetividad. Que siempre algo va a quedar, porque si no ya seríamos, como decimos, jueves working, el jueves Hércules de Rural Working, ¿no? Se ve Dios. Pero está en eso buscar en lo posible y apelando a nuestra conciencia y a través de los conocimientos que podamos adquirir sobre lo que estamos haciendo, detectar cuando nos estamos dejando llevar ya por ese subjetivismo, ¿no? Y un poco lo que decía la doctora Luna y lo que decía David, encuentra marco en lo que es el principio de razonabilidad, que nosotros aquí en la Argentina lo tenemos, pero consagrado desde 1853, que no se tocó esa norma, artículo 28, en el sentido de que los principios y garantías que tiene la Constitución pueden ser, en cierto modo, restringidos a través de la legislación infraconstitucional, los reglamentos que dicta el poder público, lo que hace es darle una naturaleza de no absolutividad a ninguno de los derechos, pero a su vez dice que esas restricciones tienen que ser en un marco que nunca dejen de ser restricciones irrazonables, en una alusión a un principio que yo lo asocio con la proporcionalidad, en el sentido de alterar su instancia o destruirlo, porque si lo destruye lo hace desaparecer y eso ya no es restringir, sino aniquilar derechos. Y está lo que se llama la intangibilidad de los derechos y garantías constitucionales. Esa intangibilidad hace que no se lo pueda suprimir o aniquilar. Eso es lo que da vía después a cuestionar, por ejemplo, las prisiones perpetuas, porque si a alguien le ponemos una prisión de perpetua efectiva que no va a salir nunca más hasta que esté muerto, entonces en vida le estamos cercenando, aniquilando, anulando un derecho constitucional y no lo estamos restringiendo. Ahora, si ponemos temporalidad, hay una restricción, una suspensión, pero no un aniquilamiento, porque hay una esperanza de que si cumple con determinadas pautas en su encierro, algún día antes de que se muera, si hay alguna situación excepcional y pase algo que se muera antes, podrá lograr volver a la libertad. Entonces, eso es un poco lo que yo desarrollé una teoría basada en ver todas estas cuestiones, nada nuevo, ¿no? Yo le llamé la teoría de los límites, que la íbamos a saber más adelante en profundidad, pero ahora la adelanto y que está vinculada a estas cuestiones. Hay límites a los derechos, porque la misma norma superior autoriza al Estado a limitarlo, pero también la misma norma superior le dice limitar, pero hasta determinado límite. Por eso es límite de los límites. Ahora, así es, pero es decirlo, pero ¿cómo? Y empieza a jugar entonces el principio de proporcionalidad, el análisis de la idoneidad de la medida, de la necesidad de la medida, la proporción que tenga y en sentido estricto, de modo tal que implique un desplazamiento y no una anulación del derecho. Porque si no, afectamos esa intangibilidad del derecho constitucional. Y ahí vamos a saber entonces si la medida es razonable y si es razonable, sea en un marco de legitimidad, porque está acorde a esa pauta que establece la intangibilidad constitucional. Y ahí salen las medidas legítimas. Entonces, si tomamos restricciones que van más allá y que afectan a lo que mencionaba Oscar, que es el núcleo esencial o núcleo duro del derecho, es decir, hagan de cuenta que el derecho es una regla de 1 metro.
Quizás se pueda restringir en la medida de las situaciones fácticas o de las conductas que incurre la persona hasta 90 centímetros, pero hay 10 centímetros que ni el Estado puede entrar, que ese es el núcleo duro o esencial, porque si entra, no restringe, sino lo hace desaparecer y lo aniquila el derecho. Y eso es lo que va a dar el resultado de legitimidad, además de razonabilidad de la decisión. Es un poco lo que jugó ese famoso caso que hablábamos de Muña aquí en Argentina, que lo cito mucho por la cercanía que hemos tenido y la forma en que se ha evolucionado. Miren, yo la quiero muchísimo a la doctora Elena Jaito. Mucho. Tengo vínculos con ella, he trabajado con ella para crear aquí en este Superior Tribunal una de las primeras oficinas de violencia contra la mujer. Pero cuando objetivamente verifico su situación, aquí con la pauta constitucional que dice: los jueces de la Corte automáticamente cesan en sus funciones al cumplir los 75 años. Sabemos bien que cuando les llegó esa edad, iba a llegar Carlos Santiago Fay se puso un amparo y le dijeron que eso no era aplicable para él. Y tras de él entraron muchísimos jueces federales que llegaban a los 75 años y no se retiraban porque ponían el amparo. Y el Estado Nacional apelaba todo y seguía llegando a la Corte, aunque la Corte decía: aplicamos el fallo Fay, y terminaba la historia. Esto le tocó a la doctora 3 años atrás, antes de cumplir esa edad, presentó un amparo ante un juzgado federal. El amparo le aplicó el presidente Fay. Pero mire lo que pasó, ¿no? 3 días después salió por la misma Corte Suprema en que votaron todos sus colegas el caso conocido como caso Schifrin. Schifrin era un juez, un camarista federal de La Plata que también había pasado los 75 años, interpuso en primera instancia, pero el Estado Nacional, como siempre, apela todo, llegó a la Corte. Y esta nueva integración de la Corte que había entrado, en Schifrin dijo que lo que se resolvió en Fay era totalmente inconstitucional. O sea, que ahí se había alterado todo el orden de la Constitución y que ha sido mal dictado y en términos muy duros. Entonces la pregunta es: ¿qué pasa con todos esos jueces entonces que han seguido? Bueno, diremos que la ficción de la cosa juzgada soluciona el tema, pero es una ficción. Pero hoy, mirándolo hoy, lo miraríamos como un juez que no está conforme a los procedimientos constitucionales, sino conforme a procedimientos inconstitucionales. Tuvo la suerte la doctora que no le apeló el Estado Nacional y quedó firme, porque si seguía el derrotero le iba a pasar como Jeffrey, manteniéndose este nuevo precedente de la Corte Suprema. Pero, en cierto modo, sus padres le están diciendo: los que han llegado por este amparo están de una forma inconstitucional. Obviamente que se tiene, conforme la ficción de la cosa juzgada, es legalidad para estar. Y ahí entran a jugar los factores de legitimidad, ¿no? Por eso hay para los dos lados esta cuestión. Y sobre todo cuando el tribunal lo ha definido tan categóricamente como el caso Jeffrey. Se debe en el caso Fay, el voto Fay por un lado y el caso Jeffrey por el otro, es el día y la noche. Ahí entonces, ¿qué hay? Subjetivismos para ver tan diferente una situación, sobre todo de trascendencia como es la legitimación de ejercicio dentro de una corte. ¿Por qué tuvo esa mirada, quizás con otra integración,
con jueces que fallaron en el año 98, creo que fue el caso Fay, y casi 20 años después, 19 años después, dijeron, ¿qué han hecho? Decir la misma corte que un fallo de esa misma corte, de otra, era inconstitucional. Entonces, ahí vemos esto, cómo juegan la epistemología, la ontología, los distintos lineamientos del saber, ¿no? No sé, Gustavo, ¿querés agregar algo? Mire, gracias, doctor, pero es volver muy atrás y era en relación al ejemplo del doctor Oscar David y del juez y la decisión del juez y de la objeción de conciencia del juez, que en nuestro derecho en otra época no hubiese tenido valor. Usted es popperiano y sabe lo que es someter al paradigma, al modelo, a la falsación y que se quiebre ese paradigma, porque aún siendo la objeción de conciencia de este juez atendible, esa objeción de conciencia, aún así, esa conciencia, esa creencia está interfiriendo en el plan de vida de esas dos personas. Entonces para nosotros sería inaceptable. La discusión ya no existe, nosotros tenemos el matrimonio igualitario, pero una objeción de conciencia no puede interferir el plan de vida de otra persona. Había cuenta que no estaba en riesgo ni la salud ni la vida de esa persona. No eran testigos de Jehová que se negaban, por ejemplo, que les realicen la transfusión de sangre. Pero quedó muy atrás el tema. Está mejor lo suyo, lo de Schifrin y Fay. Pero de todas maneras, muchas gracias, doctor. No, claro, lo pongo como ejemplo, ¿no? A veces quizás no se quiere hablar mucho de estas cosas, pero yo creo que también debemos sincerarnos y hablar las cosas como son. Nadie está ilegalmente, eso quede claro, porque hay un fallo. Pero los contenidos a veces llevan a decir, entonces, que hay una posición incómoda. Yo no tengo problema en decirlo, es una posición incómoda, ¿no? Porque en cierto modo hay un fallo que está diciendo que todos los que llegaron así, llegaron mal. Después tenemos, dentro de lo que son las características de los saberes, o sea, para avanzar un poco en los contenidos, el método. ¿Qué métodos utiliza el saber teórico y el saber práctico para acceder a los conocimientos? Hay método progresivo, y cuando decimos método progresivo, avanza, progresa, y vamos a ver que muchas veces el tiempo va derogando estos contenidos, y como decía recién Gustavo, dentro de la teoría de la falsación de Popper, con el tiempo pueden aparecer otras concepciones científicas que demuestren la falsedad de la anterior y le va a afectar. En cambio, en el saber práctico no tiene el método, esa condición de no progresividad. Tiene mejor dicho, esa condición de no progresividad en el sentido que es más controversial. El otro no es controversial hasta que aparece algo nuevo o se lo va dejando de uso. En cambio, en este constantemente está cuestionado. No necesita del tiempo para que lo afecte, porque puede estar constantemente cuestionado, como es la discusión dialéctica de las cosas, como son las discusiones políticas, también las discusiones de derecho. Ninguna teoría, por más aceptada, generalizada que sea, es 100% aceptada. Como pasa, por ejemplo, con los fallos. Por más que sean los fallos y digan un fallo ejemplar, pero hay mucha gente que igual va a estar en desacuerdo. Entonces, ahí, ¿por qué? Porque entra a jugar el tema de las cosas humanas y los comportamientos, que quizás dentro de la ciencia no esté tan presente.
dentro de lo que es un saber teórico concretamente. Y después, en cuanto a lo axiológico, a hacer valoraciones, no puede apelar a valoraciones, porque si yo quiero describir cuestiones de la naturaleza, si entro a hacer un acto o una posición axiológica, entonces empiezo a hacer valoraciones que quizás por esas características humanas me pueda hacer desdibujar lo que objetivamente acontece en esa realidad. Pero cuando se trata de comportamientos humanos, ¿cómo hacemos para decir a esto le vamos a llamar bueno y a esto le vamos a llamar malo? Lo que obra esta persona está bien, lo que obra esta persona está mal, para después también consagrarlo como regla y decir el que hace esto tiene una sanción, el que hace esto tiene un beneficio. Vemos que la diferencia que hay dentro de los saberes a que apelan en estas concepciones epistemológicas y que van a ser importantes a la hora de ver las teorías del derecho. Y aquí volvemos a los positivistas, vamos a ponerlo a Kelsen, porque si lo queremos ver a todos no vamos a poder, todos, hay distintos paradigmas, después vamos a ver los paradigmas para que puedan distinguir dentro de cada una de las posiciones cuál es la única. Tomamos, digamos, valores más salientes y posiciones intermedias dentro de cada una de las teorías. Kelsen se inclinaba, y como es lógico, por un saber teórico. Si quería una ciencia objetiva y exacta también en el derecho, con sistemas objetivos y exactos. Los críticos eran pragmáticos. Pragmático es decir, veamos la realidad, por eso le llamaban realismo por lo general a las posiciones críticas, y había que aplicar conforme esa realidad vaya dictando lo que sea de apreciación en cuanto a criticar a esas posiciones tanto del lado del positivismo como del no positivismo. El neoconstitucionalismo ya, en cuanto al saber jurídico, aquí nos referimos al saber jurídico porque estamos hablando de posiciones jurídicas, ya tiene una mirada ética igual que el justnaturalismo, con diferentes posiciones, como vamos a ver. Pero dentro del saber, como saber jurídico, es un saber ético igual que el justnaturalismo. Es un saber ético porque apela a valoraciones y todos los otros cuestiones vinculadas a las características propias del saber práctico. Los teóricos son los positivistas por la formalidad, un derecho muy formal, y los críticos entran en una categoría intermedia que se llama pragmático. Ser teórico cuando la realidad desde la posición que sustentamos cuando lleguemos nosotros al poder, y seré práctico cuando, por lo general, tenga que estar del lado de la oposición en cuanto a mi pensamiento jurídico y critique a esas posiciones predominantes en el mundo del derecho. Ese es el pragmatismo. En cuanto al objeto, volvemos a ver, y vinculándolo a que es un saber teórico y un saber práctico, vamos a trasladarlo a eso que hemos dicho. El saber son las reglas jurídicas como normas para las posiciones positivistas. En cambio, los críticos ya empiezan a dirigirlo hacia el comportamiento, pero en cierto modo vinculándolo a lo que pasa con el ejercicio del poder. El que sabe lo que quiere es dominar, y si la norma sirve para que eso suceda, la dejamos. Cuando vemos que la norma no es eficaz, la sacamos porque no sirve. Ese es el pragmatismo de criterios también en el objeto. Ya cuando entramos a estos abordajes éticos,
vemos que cuando entramos al neoconstitucionalismo, buscando esos mandatos de optimización, entonces la injusticia es como algo que está quedando desplazada, fuera del derecho, la injusticia, pero no cualquier injusticia, la injusticia extrema, y se buscará aquellas normas que busquen una aproximación mediante una pretensión de corrección basada en esa optimización de los principios, a buscar esa justicia, ¿no? Es el objeto. Por eso te acuerdas cuando veíamos el dibujo del primer día, el juez togado, duro, la ley era ley, o aquel que en base a otras concepciones trataba de emular o llegar lo más cercano a lo que es una justicia ideal. Y el justnaturalismo, que vincula a esa justicia no solamente con factores diversos como el neoconstitucionalismo, ¿no? Sociológicos, psicológicos, empíricos, y que también con contenido científico, porque tampoco desdeña lo científico del saber teórico, pero siempre haciendo prevalecer lo ético. Y en el naturalismo, la conducta del justo, la conducta correcta de aquel que es justo y por lo tanto dice justicia. De ahí viene también el término del justnaturalismo, jurisprudencia, decir el derecho con prudencia, porque solamente la prudencia es una virtud de ¿quién? De los seres que actúan con corrección y por lo tanto son justos. Ahora, ya cuando entramos a lo que es buscando la certeza, obviamente, si quiere una ciencia objetiva y exacta del derecho y sistemas que así se reflejen, hay que buscar una certeza absoluta, que no haya lugar a dudas. No pasa lo mismo con los críticos, porque si los críticos están poniendo en duda todo y están discutiendo todo, entonces no hay ninguna certeza absoluta, sino relativa, y cambia el enemigo, cambia la norma, porque todo es discusión de poder del patriarcado, dirán las feministas, poder de la burguesía, dirán los marxistas, desde el plano sociológico, en cuanto a la concepción de la pena, por ejemplo, en la criminología, la crueldad como un disciplinamiento de la sociedad para generar miedo, y ese miedo dejar que se plasmen injusticias también, porque no puede hablar nada, porque sé que voy a ser objeto de persecuciones que incluso no tienen nada que ver con la justicia. Entonces, la certeza es relativa. Ya en el neoconstitucionalismo, ya apegado ya a esos principios del saber práctico, ya empieza a introducir esas concepciones de excepcionabilidad. Hay una relación entre el derecho y la moral, intrínseca, necesaria,